Hola, este es el vídeo de la práctica número 2 de estadística, en concreto sobre el tema variable. Vamos a resolver un problema, como sabéis, siguiendo una estructura fijada de antemano, que es enunciado, planteamiento, resolución razonada, resultado. En primer lugar, vemos el enunciado que dice: en una fábrica que envasa agua mineral se ha establecido que el volumen envasado por la máquina automática sigue una distribución normal de media 150 centímetros y con desviación típica 2 centímetros. Estos son los 4 apartados que tenemos que resolver y que por su extensión vamos a ir viendo. En primer lugar, el primer apartado nos dice que los criterios de calidad de la empresa implican que no se venda una botella que contenga menos de 147 centímetros. ¿Cuál es la proporción de botellas entonces que no se puede vender? Bueno, pues nos está diciendo el problema que es una variable aleatoria que sigue una distribución normal con una determinada media y desviación típica. Por tanto, tendremos que hacer una consulta en la tabla, pero previamente tendremos que tipificar la variable. El segundo apartado nos dice que las botellas se empaquetan en lotes de 6 unidades y que cuál es la probabilidad de que un paquete contenga al menos una botella con menos de 147 centímetros. Vale, ¿cómo vamos a resolver esto? Pues tenemos paquetes de 6 unidades. La probabilidad P de llenado incorrecto de una unidad también la sabemos del apartado anterior. Luego, en realidad lo que tenemos es una probabilidad binomial y tenemos que ver cuál es la probabilidad de que haya una o menos botellas. Es decir, nos dice que haya al menos una botella. El tercer apartado nos dice: en un día se producen 10.000 botellas, ¿cuál es la probabilidad de que haya en un día más de 800 botellas invendibles? Bien, aquí tenemos otra vez una distribución binomial. Ahora, en vez de ser n igual a 6, n es igual a 10.000. Entonces los números se hacen mucho más grandes y por esto no se puede resolver directamente. Veremos si lo podemos aproximar a una. Y en el último apartado nos dice, utilizando el apartado anterior, cuál es en un mes de 30 días el número medio de días en los que se producen más de 800 botellas invendibles. Bueno, esto a lo mejor no lo vemos todavía, pero lo que tenemos aquí es que conocemos la proporción de veces que aparece un suceso. El suceso es el número de botellas invendibles que sean mayor de 800. Eso lo sabemos para un día, pero no lo sabemos para 30. Pero en definitiva lo que tenemos es una distribución de Poisson, como veremos más adelante. Vale, para el primer apartado, que nos dice que cuál es la proporción de botellas en la producción que no se puede vender. O sea que vale que la cantidad de agua es menor de 147. Lo primero que hacemos es señalar nuestra variable aleatoria, que es agua envasada en centilitros en una botella, que es una distribución normal media 150 y desviación típica 2 centilitros. Vale, nos interesa conocer la proporción de botellas que no se puede vender, es decir, esta condición, esta probabilidad. Bueno, pues para desarrollarla lo único que tenemos que hacer es tipificar la X y con este procedimiento que veis en la pantalla y después del estadístico que tenemos que consultar en la tabla. Para ello vamos en primer lugar a razonar. Tenemos que sacar la probabilidad de que nuestra variable z normal tipificada sea menor que menos 3 medios. Lo tenéis representado aquí a la izquierda. En realidad esa proporción la podemos sacar, pero en la tabla no nos dan valores negativos, sino que siempre tendremos que consultar valores de z mayores que 0, con lo cual tenemos el equivalente aquí a la derecha de esa área que está señalada a la izquierda, sería 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 3 medios. Y 3 medios sí que lo podemos calcular, sí que lo tenemos en la tabla, con lo cual buscaríamos en la z un medio, o sea 1,5, o sea 3 medios, y después ese valor que nos da para la probabilidad lo pondríamos en 1 menos probabilidad de z menor que 3 medios. Y de esa manera calculamos la probabilidad, es decir, la proporción de botellas vendidas de manera fallidas. Vale, ahora que ya tenemos esa probabilidad, que es 0,0668, nos dicen, bueno, si yo las empaqueto en lotes de 6 unidades, ¿cuál es la probabilidad de que un paquete contenga al menos una botella con menos de 147 centilitros? Vale, esa probabilidad quiere decir que tenga al menos una, es decir, puede tener 1, 2, 3, 4, 5 o las 6, ¿vale? Pero me dice la probabilidad de que tenga al menos una. Pues tenemos una binomial, es claramente una binomial, n igual a 6, p es igual a 0,0668 y ahora vamos a ver cómo lo resolvemos. Tenemos que consultar en la tabla, piden la probabilidad de que al menos una botella sea fallida, es decir,
es lo mismo que el complementario de ninguna fallida. Es decir, probabilidad de que x sea mayor o igual que 1 es 1 menos la probabilidad de que x sea estrictamente menor que 1, ¿vale? Muy atentos a esto. O sea, la probabilidad de que la variable x sea menor o igual que 0, siendo x el número de botellas fallidas en un lote de 6. Y eso es precisamente la función de distribución binomial. Entonces simplemente tenemos que hacer una consulta en nuestra tabla de estadística para la variable aleatoria binomial, para la distribución binomial. ¿Cómo la hacemos? Pues buscamos la tabla correspondiente a n igual a 6 con k igual a 0 y buscamos la probabilidad 0,0668. Como no está, no aparece porque salta de 0,05 a 0,10, estamos exactamente en la tabla, con lo cual tenemos tres opciones. La primera es directamente usar una calculadora estadística, con lo cual te daría el valor directamente, que es 0,660. Haciendo la operación de 1 menos ese valor, nos daría el valor que deseamos, 0,339. Entonces, utilizar directamente la fórmula de la distribución de densidad para la binomial. Es decir, con n igual a 6, p igual a 0,0668, puedes utilizar la fórmula que tenéis aquí de la binomial, se la restas al 1, igual que antes, y te saldría exactamente el mismo resultado. Y por último, el tercero de los métodos es hacer una interpolación lineal entre los valores que sí que nos aparecían en la tabla, que eran 0,05 y 0,10. ¿Vale? El valor de 0,0668 que queremos calcular está entre esos dos valores. La interpolación, como veis, es muy sencilla, es la que estáis viendo en... Vale, una vez acabado esto, vamos al tercer apartado que dice, si en un día se producen 10.000 botellas, ¿cuál es la probabilidad de que haya en un día más de 800 botellas invendibles? Vale, en este apartado el problema que hay es que los números son muy grandes y es imposible encontrar ninguna tabla que te dé el resultado para n igual a 10.000, con lo cual vemos si podemos aproximar esta distribución binomial a una distribución normal. Vale, las dos condiciones que tenemos que ver es el producto de n por p y n por 1 menos p y que sea en ambos casos mayor o igual que 5. Vemos que efectivamente se cumple, con lo cual planteamos la aproximación a una distribución normal que tendría esos parámetros. La esperanza sería n por p y la desviación típica n por p por 1 menos p. Una vez que tenemos estos parámetros calculados, igual que antes para calcular la probabilidad de que la x sea mayor que 800,5, en realidad tenemos que hacer 1 menos la probabilidad de que sea menor para poder consultarlo en la tabla y también tipificar. En este caso, el valor que tenemos que consultar en la tabla resulta ser 0,213, nos sale un valor de 0,5832 y directamente nos sale el valor. Vale, lo que consultaremos en la tabla es en la columna de la z con primera decimal 0,2 y segunda decimal con 0,01. Eso nos da un valor de probabilidad de 5,832, que es lo que ponemos en nuestro examen. Vale, finalmente, utilizando el apartado anterior, ¿cuál es en un mes de 30 días el número medio de días en los que se producen más de 800 botellas invendibles? ¿Qué es lo que tenemos? Pues del apartado anterior sabemos la proporción o la probabilidad de que salgan más de 800 botellas invendibles por día. Ahora nuestra variable aleatoria es número de días en que salen más de 800 botellas invendibles. Y esta variable que cuenta el número de días en que sucede un determinado suceso es una distribución de Poisson. Para la resolución, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, para la resolución tenemos el parámetro lambda de nuestra distribución de Poisson para un día, pero no para 30 días. Entonces lo que hacemos primero es cambiar la referencia a los 30 días, simplemente multiplicando el parámetro lambda por 30, porque el lambda que tenemos al principio corresponde a un solo día. Y después lo que hacemos es calcular el número promedio de días. ¿Y cómo? Pues simplemente la esperanza de la variable de Poisson, que es precisamente el lambda que acabamos de calcular. Bueno, para recapitular los resultados los resumimos en la tabla que os muestro a continuación, en donde tenemos proporción de botellas vacías, fallidas, perdón, sería 0,0668, proporción de fallidas en lotes de 6, es decir, proporción de lotes que tienen al menos una botella fallida. Probabilidad de más de 800 botellas fallidas en un día sería 0,4168 y el promedio de días en un mes en el que sucede 0,5.
Las conclusiones son que siempre hay que identificar la variable aleatoria y su distribución de probabilidad, como hemos hecho. Primero era una normal, nos lo decía en el enunciado. Después era una variable aleatoria con distribución binomial, lo vimos claramente. Después teníamos otra binomial, pero hemos hecho una aproximación a una normal. Y finalmente la última era una de Poisson. Hemos visto también que consultar en el resultado de una probabilidad cuando sigue una distribución normal, consultarlo en la tabla puede requerir algunas transformaciones, como hemos visto en el vídeo. Además, la aproximación de una binomial anormal es útil cuando los números son grandes, con una n muy grande, pero previamente debemos comprobar la aplicabilidad. Por último, también es recomendable recordar la esperanza de x y la desviación típica de las distribuciones más importantes, que esto lo hemos utilizado en el último apartado cuando teníamos la distribución de Poisson. Y luego, por último, puede haber varias alternativas para hallar la probabilidad de una distribución. Es importante siempre saber consultar las tablas, porque a lo mejor en el examen es lo único que vamos a tener a mano para calcularla. Y eso es todo.